Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenido a este subprograma Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde, Henry Tavares y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Don Leo, usted estaba en un tema crucial. Sí, Seguimos. quería hacer la pincelada sobre el Código Penal. Nosotros estamos opinando aquí, ninguno de los tres somos juristas, pero como es una pieza y una herramienta tan importante para el comportamiento del colectivo social y la regulación del mismo, tenemos derecho, ¿verdad?, a emitir nuestras opiniones. Entonces, en este caso del Código, igual que como yo comentaba anteriormente, uno ve y piensa que solamente son las tres causales, la manzana de la discordia, y no es así. Hay una serie de problemas y de artículos que han sido cuestionados y que en las discusiones bizantinas que se han hecho para llegar a una suerte de mini consenso sobre un código penal, entonces uno se da cuenta que las tres causales son como el elemento que matiza el conjunto de elementos que contiene el Código Procesal Penal de la República Dominicana en su proceso de reforma. Entonces, desde mi juicio, la sociedad dominicana todavía no está preparada, parece. Yo sí estoy preparado para que las tres causales sean incluidas en el nuevo Código Penal de la República Dominicana desde el punto de vista del derecho que tienen las mujeres a decidir con su vida y su cuerpo, ¿verdad?, de una manera amplia. Eso de que los hombres estemos decidiendo por las mujeres, entonces yo no lo veo correcto, independientemente de que deleguemos en los legisladores la representación. Todo el mundo sabe que en la democracia representativa te elijo y después que te elijo tú haces lo que tú quieras, incluso ni los partidos a veces pueden controlar a esos electos que por delegación van a ocupar una curul en el Congreso nacional. Entonces, vámonos por partes hasta que sigamos avanzando. Lo importante es que sí, normas fundamentales estén establecidas. Aquí hay una serie de elementos, como el caso del lavado de activos, que aunque tiene su ley, el mismo caso del narcotráfico, el caso de los crímenes, que no hay que vacilar tanto. He vivido una experiencia los últimos 15 días que luego la voy a relatar. Todavía no me siento preparado para relatarla, de la burocracia que implica en la República Dominicana la penalización del lavado de activos y lo que tiene que ver con el narcotráfico. Es decir, gente que confeso y los tribunales y los abogados lo mandan a la calenda griega y esa gente vuelve y recuperan sus bienes y esa gente vuelve y anda como Pedro por su casa amenazando gente, incluso después de perder la credibilidad pública y de haber sido condenado y de estar encarcelado, esa gente vuelve otra vez a la sociedad como que tiene los mismos derechos de cuando era una persona digna. Todo eso hay que regularlo. Es mi comentario sobre ese elemento. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos para el Medio Oriente, donde tenemos la noticia de que Emmanuel Macron pues dice que reconocerá el Estado de Israel, el Estado palestino, y eso ha traído como consecuencia que Netanyahu se ponga bravito y así sucesivamente pues vemos la situación que se presenta de una manera incómoda para Israel, pero sabiendo que Israel es una construcción de Occidente. Inmediatamente se encontró petróleo en esa zona del mundo. O sea, y en esa zona del mundo pues se fue a buscar petróleo simplemente porque en México en 1937 se nacionalizó el petróleo y las compañías norteamericanas debieron buscarse otros lugares donde encontraron yacimiento y de muy buena calidad. Entonces, eso fue lo que provocó realmente que el proyecto de Israel se juntara con el de los sionistas, que tenían la idea de tener una patria, básicamente en el 48. en el 46. 46. En 48, perdón. 48, sí. Porque el 45 fue que terminó la guerra y la Liga de las Naciones pasó a ser las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Mire, en el caso de Israel, yo desde joven he tenido mis dificultades
en función de mi concepción del mundo y de los acontecimientos políticos y geopolíticos, siempre he tenido problemas con Israel por su postura sionista. Pero yo también reconozco el derecho que tiene Israel a operar, a desenvolverse como Estado. Pero igualmente y con más fuerza, yo siempre he defendido el Estado palestino, y los países debieron haber, claro, yo nunca le he pedido a la ONU, por supuesto, que promueva esto, porque la ONU nunca ha sido un instrumento realmente de tocar los temas neurálgicos de la comunidad internacional, sino de representar postura geopolítica. Pero yo sí he abogado porque los países adopten postura gallarda, y como la que acaba de hacer Macron, ¿verdad? De decir, yo tengo la carta redactada donde voy a reconocer como país Francia, y tenía que ser Francia en gran medida por la apertura cultural, ideopolítica. Pero que no es el primero. República Dominicana conoció al Estado palestino en el gobierno de Leonel Sí, Fernández. Pero es que para mí no es solo reconocerlo. Por ejemplo, el conjunto de naciones que reconozcan el Estado palestino como una nación, como un pueblo, una deben cultura tener presencia y un Estado, entonces deben, además de la presencia, deben exigir las normativas internacionales que implica que yo soy parte de la comunidad internacional. Y en eso yo creo que Macron está sentando un precedente. Además, no es lo mismo que República Dominicana la reconozca, ¿verdad?, que Francia, que es parte de la OTAN y que además es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, pues que por supuesto que va a tener una implicación. Netanyahu está regado por esta postura. Sin embargo, yo estuve revisando hoy tempranito y Macron se ha reivindicado de una manera extraordinaria de cómo los foros internacionales le están reconociendo al hombre que en los últimos tiempos ha tenido demasiadas dificultades, pues que ha sido una posición muy gallarda y muy puntual la que ha tomado respecto al Estado palestino. Entonces vamos a negociar entonces para que Israel sepa que no está solo junto con Estados Unidos en esa franja de Gaza, que esa área de Palestina hay que respetar la vida de la gente, hay que respetar su cultura, hay que respetar sus espacios. Bueno, qué decir, yo pienso que ha sido un largo trayecto. Ustedes recuerdan que para ejecutar el reconocimiento de los israelitas hubo problemas, porque usted le dice, ese terreno es suyo, pero ahora va a ser de Israel. ¿Me entiende? Entonces, eso ahora es reconocer que ellos tienen su propio terreno. Eso es algo inaudito. O sea, tú quitarle a uno para ponerle a otro y después entonces no reconocer el que tenía el terreno. Entonces, pero de todas formas es una franja lo que queda del Estado palestino en términos de terreno, porque Israel ha ido colonizando, ¿qué le llaman? No, está Cisjordania por un lado y está Gaza por el otro. Bueno. De todas formas, ahora vamos a hablar de don Leo del momentum. Sí. Eso es importantísimo. Ese es un concepto que aquí en Visión Económica lo hemos utilizado en múltiples momentos, valga la redundancia, para referirnos a situaciones un tanto especiales, movimientos, cambios, volatilidades que se dan en los procesos políticos, sociales y económicos en cualquier país del mundo. En este caso, sugerí introducir el tema en la guía temática del programa, porque ha habido toda una discusión teórica. Los economistas se han reactivado respecto a la situación económica de la República Dominicana, fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte financiera, el problema de la deuda, el problema fiscal, el problema de la inversión, y los sectores políticos también se han articulado por el otro lado. Mi punto en este caso, compañero, es que valoremos un poco que Luis Abinader y su gobierno abordan ya el primer año, se va a agotar ahora en agosto, el 16 de agosto, quedándole 3 años para cumplir con su segundo mandato presidencial. El presidente Abinader y su equipo de trabajo formuló una propuesta que fue la propuesta del cambio. Y el cambio, uno lo entendían como solamente salir del PLD y que llegara el PRM y el presidente Abinader a gobernar,
y otros lo entendimos como que realmente la República Dominicana ameritaba un proceso de transición dialéctica en lo que tenía que ver con la definición de un proyecto de nación y que entonces eso iba a generar un cambio en los diferentes ámbitos, un cambio en el aspecto político y en la cultura y conducta política, un cambio en el aspecto económico, que quería decir una revisión de estas políticas de crecimiento económico de mediana edad, ¿verdad? De mediana edad porque estamos hablando de casi 4 décadas, 40 años de crecimiento económico y todavía no se resuelven problemas fundamentales. Y igualmente que el problema de las finanzas públicas se hiciese una reestructuración de la parte fiscal y tributaria, de suerte que no tuviéramos que seguir canalizando los endeudamientos y los empréstitos internacionales como mecanismos de financiación de las acciones del sector público en la República Dominicana. Todo eso ha generado un debate, pero ahora también viene una nueva vertiente que es el ámbito político, de cómo los elementos económicos dan pie a una agenda política que generalmente es encauzada y encabezada por las fuerzas opositoras en cualquier país y particularmente en República Dominicana. Y ahí viene el tema de la reforma fiscal. Ahora, generalmente los opositores, y yo he sido opositor mucho tiempo de República Dominicana, los opositores no le gustaba que los gobiernos hicieran reforma fiscal porque la reforma fiscal implicaba más ingresos, más posibilidad de inversión pública y entonces mayor nivel de aceptación en función de los problemas que resuelve a quien le toque la gobernanza en esa coyuntura en particular. Pero ahora entonces resulta que quien quiere reforma es la oposición política y el gobierno no quiere reforma porque el gobierno lo que ha hecho es que los elementos de las finanzas públicas que podía recaudar con una reforma fiscal, pues lo ha conseguido por 2 vías. La primera en la eficiencia en el cobro, y el caso de aduana se puede tomar como referencia, y segundo entonces en los mecanismos de endeudamiento. Me hacen señas que tengo que ir a una pausa, pero ya mis compañeros abordarán este tema porque ha sido elegido como el tema central en este viernes para discutirlo con todos ustedes. Ya volvemos.